esto que está pasando me asusta. No sé qué va a pasar en el futuro porque esto es cada vez más seguido y no sé si es culpa de, de lo que estamos viviendo, del mundo en que estamos viviendo, de la influencia de las redes sociales, de la desatención en algunos casos de los padres porque están o muy ocupados tratando, pobres, de ganarse el pan, pero en otros casos es que están muy enfrascados en las redes sociales y creo que no se dan cuenta a veces lo que están sufriendo esos niños. A veces hay gente mayor que piensa que los niños no tienen problemas, que todo está bien, que los problemas importantes son los que tenemos nosotros los grandes, pero no es así. Esto que acaba de pasar en la Escuela Normal Mariano Moreno, número 40, de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, es algo espeluznante, que un muchachito de 15 años esconda una escopeta en el estuche de una guitarra y llegue a la escuela y haga el desastre que hizo. No se puede creer. El agresor tiene solo 15 años y la víctima fatal 13. Le voy a hablar un poquito de lo que dicen del agresor. Aparentemente el agresor era un muchacho que nunca dio problemas, calmado, nunca demostró violencia, nada, digamos todo el pueblo, porque es un pueblo chico donde todos se conocen, están asombrados de lo que él hizo, sus profesores, sus compañeros, pero hay quienes dicen que este muchacho tenía problemas en su casa y aparte parece que recibía bullying en la escuela. Hay quienes dicen que él dijo que amenazó con que iba a matar a todos un día, pero nadie lo tomó en serio. Es como uno cuando dice, oh, te voy a matar. A veces es una forma de uno de decir o de descargarse, pero de ahí a cometer ese hecho. Por eso es que la gente no lo tomó en serio. Aparentemente sus padres estaban separados. Él vivía con su mamá y su papá vivía en otra provincia en Entre Ríos. Eso ya es demasiado para un niño, porque yo soy de la idea que cuando uno tiene hijos, uno tiene que cuidar cada detalle en la vida de ellos. Y, por ejemplo, yo siempre digo que cuando una pareja se separa, lo más importante que tiene que haber para ellos es evitarle dolor a esa criatura y unirse, a pesar de que haya habido un problema, unirse para que esa personita no sufra. Bueno, obviamente no fue el caso de este muchacho, porque si su papá estaba en
ser menor de edad, él no puede ser condenado, porque la ley, aparentemente el gobierno del presidente Milei ha expuesto una nueva ley donde va a bajar la edad de los menores que puedan ser condenados, porque los menores de edad están cometiendo
observar el comportamiento de sus hijos, porque hay miradas tristes, hay cosas que suceden para darse cuenta que están siendo víctimas del bullying. Yo quise hablar de este caso porque yo cuando era chica, en la escuela, muchachitas de mi edad, en la primaria estoy hablando, me pegaban solo porque ellas se creían más que yo, porque mi mamá era una sirvienta. Qué triste que estas cosas ocurran. Y después lo volví a vivir aquí en Australia con algunos de mis hijos, pero no porque fuéramos inmigrantes, no, nada que ver. Australia está llena de inmigrantes, pero venían gente de otros lados. Me acuerdo que mis hijos mayores, los dos mayores, nunca tuvieron problema en la escuela. Sus compañeros eran buenos, pero después que ya terminaron la escuela, los compañeros hacían reuniones en la casa de alguno, incluso en la casa de nosotros, pero se juntaban grupos de muchachos que no quiero mentir porque no me acuerdo, creo que la mayoría eran neozelandeses de Nueva Zelanda. Pero les repito, no estoy segura que fueran de ese lugar, pero creo que estoy segura. Bueno, estos grupos se dedicaban a caer de sorpresa en esas fiestas y les empezaban a pegar a los muchachos que estaban bailando, disfrutando una noche entre amigos. Esto pasó por mucho tiempo. A un sobrino nuestro en uno de esas fiestas le pegaron. Después me acuerdo que para unos carnavales mis dos hijos mayores habían ido en tren a la ciudad con amigas, y en el tren un grupo de estos los atacó por sorpresa. Esa noche por suerte nada les pasó más que golpes, pero yo sé lo que se siente cuando alguien te toca un hijo. Esa noche me sentí tan mal que no sé de lo que hubiera sido capaz. Esa noche, no sé. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y nuestros hijos no viajaron más en tren cuando ellos tenían que salir porque no tenían la licencia todavía. Entonces mi esposo los llevaba a donde ellos querían ir. Muchas veces los esperaba o simplemente los iba a buscar. Por suerte ellos no volvieron a sufrir bullying porque nosotros siempre estuvimos al tanto de ellos, cuidándolos. Otra cosa que quiero mencionar es que a veces los padres dicen: vos tenés que aprender a defenderte, pero a veces a uno no le sale de adentro defenderse. Por ejemplo,
dan, para mí eso fue una advertencia. Entonces, con mi esposo decidimos que los chicos no podían seguir en la escuela. En ese momento nosotros vivíamos en el estado de Victoria, en Melbourne, que pertenece al estado de Victoria. Y para suerte mía, Victoria era el único estado que te dejaba sacar a los niños de las escuelas. No crean que todo fue tan sencillo como yo se los estoy contando, porque nada que ver. Bueno, fui a las escuelas con una carta y les dije que iba a sacar a mis hijos de la escuela, y a su vez saqué al más chico, que estaba en la primaria, no porque estuviera recibiendo bullying, pero él era muy pegado a mí y le costaba, él no le gustaba ir a la escuela. Entonces yo digo, él va a sufrir mucho si yo saco a los otros y a él lo dejo en la escuela. Entonces me hice cargo de los tres. En la escuela primaria se lavaron las manos, ningún problema, llévatelo. Pero en la escuela secundaria me dijeron que lo que estaba haciendo era ilegal y que iba a estar en problemas con la policía. Cuando escuché eso, no me importó, saqué pecho y me llevé a mis hijos a casa. Bueno, ver la alegría en los rostros de ellos fue el mejor regalo que pude haber recibido. Lo que me esperaba era muchísimo trabajo, pero no me importaba. Bueno, la cosa es esta. Yo los saqué de la escuela, pero ellos tenían que recibir educación. En esos momentos mi inglés era muy malo, pero no me importó. Yo dije, voy a aprender lo que tenga que aprender para sacarlos adelante. Yo me organicé de tal manera que ellos cumplieran el horario que estaban acostumbrados en la escuela, que es de 8:30 a 3:30 de la tarde. Lo primero que hice fue sacarles la calculadora y me organicé para buscar todas las noches después que cenábamos, que todos estaban acostados. Yo me metía dentro de la computadora a buscar trabajo porque no tenía el currículum. Bueno, ellos empezaban a la mañana, se levantaban, desayunaban y yo ya tenía trabajo preparado para todo el día. Les aseguro que conmigo aprendieron muchísimo más que lo que aprendían en la escuela. Los llevaba a natación, los hacía hacer teatro que yo les daba los libretos y todo. Y cada semana tenían que aprender de un país distinto, todo, la moneda, la economía, todo. Y con el más chico, lo que hice fue, acá hay unos kioscos de diarios o revistas que en realidad son negocios y venden unos libros que son de aprendizaje
llamando, llamadas, amenazándome, diciéndome que tenía que volver a llevarlos de vuelta a la escuela porque iba a estar en problemas con la ley. Ustedes no saben cómo lloraba, me encerraba en el cuarto cuando me llamaban en mi habitación para que ellos no escucharan las conversaciones y me ponía a llorar porque me estaban haciendo de alguna manera bullying para que lo volviera a llevar a la escuela. Pero me quedé firme en mi decisión y en esa época no había el chat GPT, no había, digamos, ninguna red social donde te dijera hace esto, hace lo otro. Entonces continué enseñándoles así. Los chicos estaban muy contentos, empezaban temprano a las 8:30, al mediodía les daba 1 hora de descanso para comer y para hacer lo que ellos quisieran, jugar o lo que sea, y yo les daba comida de verdad, no sándwiches ni nada. Y en la mitad de la mañana tenían como unos 15-20 minutos también de descanso y volvían a estudiar. Y después de la hora que tenían a la hora del almuerzo, después ya terminábamos a las 2:30 o 3 de la tarde. Los grandes eran fácil porque obedecían, estudiaban y hacían todo lo que yo les decía. El más chiquito me costaba más porque no quería, como yo era la mamá, él se pensaba que él podía hacer lo que quisiera y no quería estar sentado, así que yo tenía que sentarme al lado de él y hacer que él completara todo su trabajo. Así que pasaba horas sentada al lado de él hasta que él terminaba su tarea. Un buen día, mirando en el internet, descubro que había un grupo que ayudaba a chiquilines con problemas de bullying, digamos, que necesitaban el currículum para seguir estudiando desde la casa, porque había una institución que recibe a chicos que no podían estudiar en una escuela porque vivían muy lejos, digamos en el campo y no había escuela, o porque por alguna razón vivían viajando, pero no me lo quisieron aceptar por caso de bullying. Entonces tuve que seguir haciéndolo, pero cuando encuentro esta institución que quedaba como a 50 minutos de mi casa, me contacto con ellos y ustedes no se imaginan cómo me atendieron. La señora que me atendió me dijo: Silvia, vas a tener que ser muy fuerte porque ellos van a seguir amenazándote para que vos mandes a los chicos de vuelta a la escuela, pero desde ya te digo que vos no estás haciendo nada ilegal. Para mí escuchar eso fue una bendición. Ella me dijo que tenía que llevar a los niños más grandes 1 vez por semana a esta escuela donde este grupo tenía un lugar
llevar y nos íbamos a quedar todo el día ahí a esperarlos. Obviamente con el más chiquito, que él no entró en ese grupo porque era solo para chicos de secundaria. Bueno, el viaje a ese campo, digamos a esa escuela de campo, era una tortura porque nosotros teníamos que después pasar todas esas horas en ese pueblo que era un pueblo muy chiquito, era nada, y de alguna manera entretener al más chico. Pero lo hicimos sin dudarlo. Bueno, para hacerles la historia corta, mis hijos estuvieron en casa 2 años. 2 años creciendo, aprendiendo y bueno, ese tiempo que yo pasé con ellos está acá adentro, fue algo, unas memorias que recuerdo que nunca se van a borrar, y lo mismo para ellos, porque con el más chico, cuando llevábamos una vez por semana a los dos más grandes a esa escuela que estaba a 45, 50 minutos de mi casa en auto, bueno, yo me iba con el más chico, ya llevaba todo el trabajo preparado para que él no perdiera el día, y pedíamos permiso en una librería y allí él estudiaba, y mientras él estudiaba yo leía, porque ustedes saben que los libros para mí son algo hermoso. Pero como empecé a pasar mucho tiempo en las librerías con él, mientras él escribía, yo empecé a escribir mis propios libros. Y también usábamos ese día para que el más chico hiciera natación. Entonces yo lo llevaba y era una manera de entretenerlo y jugar competición con él adentro del agua. Cuando era la hora del almuerzo, yo lo llevaba a un parque donde había juegos, y después de comer, yo digo chiviábamos, como decimos nosotros, porque me colgaba de los pasamanos, que acá le llamamos par de monos, porque era treparnos. Bueno, yo tuve que hacer todo eso, y a veces, si él se portaba bien, lo llevaba a ver una película a un cine muy viejo de ese pueblito donde yo llevaba a los otros una vez por semana a la escuela. También era un pueblito y había un cine ahí que era una reliquia, era un cine viejísimo. Entonces lo llevaba a ver una película. Imagínense, a la mañana temprano, cuando abría el cine no había nadie, éramos nosotros dos en todo el establecimiento. Así que después de mirar la película nos íbamos a recorrer otras salas y corríamos entre las butacas. Éramos 2 chiquilines jugando. Pero sí, fue algo increíble todo ese tiempo. Y bueno, cuando los otros se sintieron
mandé a una escuela del estado que tenía buena reputación y bueno, pensé que iba a ser bueno, pero me equivoqué porque le tocó una maestra que hacía bullying porque no supo entender algo que yo le había explicado, que mi hijo había hecho escuela en la casa. Entonces no supo darse cuenta que mi hijo no estaba acostumbrado al sarcasmo ni a el carácter de ella. Como para darles una idea, mi hijo se integró al grupo, hizo amigos enseguida porque era muy bueno. Entonces, cuando tenían que hacer trabajo de equipos, los separaban por grupos. Entonces, un día estaban trabajando mi hijo y sus compañeros en algo que tenían que hacer y estaban hablando acerca de lo que tenían que hacer. Y la maestra les dijo al grupo de mi hijo: ustedes ahí están trabajando o están hablando. Y mi hijo cometió el error más grande de su existencia. Agarró y le contestó: no, señorita, estamos hablando de lo que tenemos que hacer. Oh, ¿para qué? Para la maestra eso era como contestar, cosa que los chicos, supuestamente ella, no tenían que hacer. Pero mi hijo no le contestó de mal manera, le quiso responder de que ellos estaban trabajando y lo hizo bien. Agarró y le dijo que no tenía que contestar y lo hizo levantar y pararse en el frente de todos. Bueno, esa fue la primera. Mi hijo volvió a olvidarse, otra vez vuelve a preguntar y él le contesta. Lo mandó a la dirección. Tanto es así que mi hijo vino y me dijo: mamá, por favor, tráeme de vuelta a casa, no quiero estar ahí. Pero yo le expliqué que yo iba a hablar con la maestra y él tenía que quedarse ahí porque sus amigos eran buenos con él y yo tenía que volver a trabajar. Bueno, no sé cuántas veces hablé con esa maestra y no había forma de hacerla entender. Y la directora de la escuela la apañaba. Y había madres que eran testigos que mi hijo no hacía nada. Pero bueno, él siguió ahí. Al otro año le tocó otra maestra que fue mejor que la anterior, por suerte, y pudo terminar la primaria. Les cuento todo esto porque quiero que sepan que con 5 hijos yo viví muchas cosas lindas y feas por culpa de bullying o por culpa de gente que no sabe respetar los sentimientos de los niños. Pero quise contarles esto para que sepan que uno es el padre de ellos y uno tiene que actuar antes de que sea demasiado tarde. Mis 2 hijos mayores se recibieron de la escuela secundaria sin ningún problema, pero los otros 2 no tuvieron tanta suerte. Pero igualmente cuando volvieron para terminar el último año, ya estaban más fuertes y más seguros para enfrentar el bullying, pero no lo sufrieron, por suerte, porque el chico que les hacía bullying había abandonado la escuela, tenía dramas en la
hiciera frío, calor, lluvia, no había, no había tutía, había que hacerlo. Y después, cuando yo terminaba cada día de enseñarles en casa, ellos quedaban libres para disfrutar el resto del día. Yo tenía que empezar a lavar ropa, a limpiar la casa, a cocinar. Y después de cocinar tenía que ponerme a buscar trabajo para el otro día. Fueron un poco más de 2 años, pero valió la pena y lo volvería a hacer 1000 veces, 1000 veces. Y mis hijos ahora, ellos ponen atención en sus hijos y se aseguran de que ellos no sufran lo mismo. Yo no seguía haciéndolo porque, bueno, los grandes tenían que volver a la escuela para terminar, para recibir el diploma de la secundaria, y el más chico ya estaba más fuerte. Él tenía amigos en la escuela porque, a pesar de ellos no ir a la escuela, ellos iban a básquetbol y a otros deportes como natación y todo. Entonces ellos tenían amigos. Ellos tenían un parque cerca de casa donde después de terminar la escuela ellos iban a jugar con sus amigos. Pero sí, es muy importante. Y bueno, yo después de que ellos volvieron a la escuela, yo empecé a trabajar en la construcción. Sí, en la construcción, aunque le parezca mentira, para aquellos que me dicen que me la paso sentada y no hago nada, yo hice muchas cosas. No solo personal trainer, no solo entrenadora personal, pero bueno, eso tal vez algún día se los cuente. Yo no me la achico a nada, pero sí, fui la maestra de mis hijos por más de 2 años. Así que sí, quise compartir esto con ustedes porque es muy triste lo que esta gente está viviendo. Y para mí era muy triste ver sus caritas cuando iban a la escuela, muy tristes por lo que estaban viviendo. Pero bueno, tuve la suerte de reaccionar a tiempo y dedicarles todo mi tiempo a ellos. Así que bueno, espero que esto les sirva de alguna manera si están atravesando un problema similar. Ustedes pueden solucionarlos. Luchen, luchen por sus hijos, ellos se lo merecen. Así que bueno, les mando un beso enorme y le mando mis condolencias, mi más sentido pésame a esa mamá y a ese papá que perdieron a Ian. Espero que si son creyentes